Las alianzas internas, las negociaciones, la conformación de sublemas, ¿cómo viene quedando el tablero rumbo a octubre? Este es un tema que nos ha tenido ocupados, Romina, en los últimos días, en este espacio, el del tablero político. Lo que pasa que los que están ocupados en eso son los dirigentes, ¿no? Exacto, en los sectores, en los distintos sectores de todos los partidos están en ese armado, en esa ingeniería electoral, ¿cómo se llama? Ya anduvimos en filas del Partido Colorado, ya revisamos cómo viene quedando la interna del Partido Nacional. Estaba faltando que aterrizáramos en el Frente Amplio. Estaba faltando que aterrizáramos justamente en el Frente Amplio, que venía un poco más discutida la cosa, o por lo menos ayer, digamos, se dio un paso que permite tener más claro el panorama, más consolidado. Recordemos de qué se trata. ¿Qué es eso de acuerdos para compartir sublemas? Recordemos. Los acuerdos por sublemas es lo que les permite a los sectores justamente acumular votos juntos para la Cámara de Senadores. Lo decíamos el otro día, ¿no? Por ejemplo, vos vas por un sector, yo voy por otro. Una banca al Senado cuesta aproximadamente unos 80.000 votos. O sea, se necesitan 80.000 votos para llegar al Senado por un sector. Vos tenés 100, yo tengo 60. Si hacemos un lema juntos, ahí podemos llegar los dos. Después vemos cómo hacemos el orden de las listas, ¿no? Pero para que se entienda simplificadamente, es así, ¿no? El ejemplo que poníamos el otro día. Bueno, a partir de este sublema, si íbamos independientes, a vos te sobraban 20.000 votos ahí que quedaban. Y en mi caso, no llegaba al Senado. Ahora, si haces esta alianza, sí, llegan los dos. Sí, ahí está. Se dirige a dónde van los sobrantes, podría decirse, ¿no? Porque esos sobrantes terminan yendo a alguien, ¿no? Exacto. Pero el que se pasó de la cantidad necesaria para obtener una banca tiene un margen y ese margen lo va a aprovechar otro sector de su partido. Bueno, de esta manera, haciendo los acuerdos antes de las elecciones, se puede definir, si a mí me sobran votos, quiero que vaya para fulano o para mengano, que se distribuya en este espacio, digamos, exacto, ese sobrante. Bueno, entonces, decíamos, no necesariamente son acuerdos que estén pautados por una, no sé, identidad ideológica, histórica, etcétera, ¿no? A veces sí, a veces no. Sí, hay de todo. Tal cual. Hay de todo. A veces simplemente es una cuestión de conveniencia, a veces es una cuestión de, bueno, con esta gente pude hacer acuerdo y con la otra, no sé, no se dieron las circunstancias, ¿no? Sí. Hay veces que es más entreverada la cosa y simplemente netamente electoral, hay veces que hay más afinidad. En este caso, en el caso del Frente Amplio, digamos que el mapa de alianza se viene configurando con cierta lógica desde el punto de vista de lo que venía pasando. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera, por ahora, lo que hay son dos grandes sublemas. Uno, liderado por el MPP, con los sectores que mayoritariamente apoyaron a Yamandu Orsi en la interna, y otro que fue el que se presentó ayer, que lidera el Partido Comunista y que nuclea más a los sectores que apoyaron a Carolina Cose. Veamos entonces. Pero veamos en detalle, ahí va. Veamos cómo es cada uno de esos dos espacios. Bueno, en el caso del bloque que lidera de alguna manera el MPP, también lo acompañan y es, breve paréntesis, ¿no? El MPP viene, digamos, con viento en la camiseta porque fue uno de los sectores que mejor resultados obtuvo en las elecciones internas, creció mucho, se consolidó como claramente el mayor sector dentro del Frente Amplio, obtuvo 113.000 votos aproximadamente, y justamente nucleó a un socio, podríamos decir, natural, con quien ya había hecho una alianza meses atrás, que es Convocatoria Sereñista Progresista. Estamos hablando acá del sector de Mario Vergara, ¿no? Digo natural su alianza porque Mario Vergara, recordemos, meses atrás se había bajado y se había bajado de la candidatura, de la precandidatura, y se había sumado
este respaldo a Orsi. Fue el último que se sumó, ¿no? Fue el último que se sumó. El MPP ya tenía otros aliados en el impulso a la precandidatura de Yamandu Orsi. La vertiente artiguista, por ejemplo, que fue el primer sector que le dio su respaldo y que también forma parte de este sublema. O sea, por ahora vamos, el MPP, Convocatoria Serenista Progresista, la vertiente artiguista y el Abrazo. Otro de los sectores que también respaldó a Orsi y que, para que tengan una referencia, es el sector liderado por la diputada Cristina Lustenberg. Así que ahí se conforma. Hay otros grupos más chicos, pero para que tengan identificado, estos son principalmente los que están encaminándose a conformar este sublema que lidera el MPP. ¿Qué peso tiene? Y bueno, si sumamos, digamos, todos los votos que se dieron en las elecciones internas, si lo hacemos a partir de esa suma, 178.000 votos. Dentro de lo que fue los 400.000 que tuvo el Frente Amplio en la interna. Por otro lado, el Partido Comunista, desde que se dieron las elecciones internas, venía haciendo un intento por liderar un sublema común que albergara, digamos, y que contemplara a todos los sectores cosistas que habían respaldado a Carolina Cose. Venía con muchas negociaciones con el Partido Socialista, que había sido su socio más grande en las elecciones internas. Bueno, estuvieron negociando hasta el último momento. Por ahora el Partido Socialista no se suma a este gran paraguas, digamos, de este sublema que fue presentado ayer. Por ahora, digo por ahora porque expresamente lo dejan en el texto de la declaración que presentaron estos sectores en conjunto ayer. Dicen, bueno, que tienen sus puertas abiertas para poder incorporar a quien lo desee, digamos, ¿no? Pero bueno, acá se da un acuerdo importante del Partido Comunista con la Amplia, el sector de Carolina Cose, el sector que lideró Carolina Cose, que obviamente también creció y cobró mayor protagonismo por el propio rol que tuvo la propia Cose, con otros sectores, como por ejemplo ESA, Espacio Socialdemócrata Amplio, el sector que lidera Rafael Michelini y Pablo Ferreri, que recordemos también respaldaron a Carolina Cose en las internas, con Casa Grande, el sector de Constanza Moreira, y también con Humberto Castro, que está representado en el Sumemos, es el nombre del grupo de Humberto Castro, y lo menciono en particular porque capaz que no todos los oyentes lo tienen claro, pero es como el gran codiciado en la coalición de izquierdas porque es el que tiene un gran expertise en materia de acuerdos electorales y primero le fue muy bien en votos en las elecciones internas y tendrán presente como antecedente, fue el que permitió que la vertiente artiguista en las elecciones pasadas obtuviera 2 senadores y sin embargo sin tener diputados, ¿no? Por ejemplo, eso sí, a raíz de un acuerdo electoral. Sí, a ver, da para charlar un rato cómo trabaja Humberto Castro, pero en síntesis su principal habilidad consiste en articular grupos del interior del país, pequeños grupos frente amplistas que están dispersos en los 19 departamentos, en algunos de ellos con varios grupos, ¿no? Lo que teje es una gran alianza, exacto, una gran red con grupos que seguramente para muchos oyentes directamente no existen, nunca fueron oídos nombrar. Claro. Bueno, por ahí son grupos muy locales, ¿no? Por y ahí bueno, va, los nuclea. Por ahí va, digamos, muy a grandes rasgos el trabajo de Humberto Castro, que es también entonces uno de los protagonistas de este acuerdo. Pero a ver, decíamos, el sublema que lidera el Partido Comunista, Unidad para la Esperanza, tú mencionaste a quienes incluye, pero los incluye de maneras diferentes, ¿no? Sí. De manera diferente, porque en definitiva, por ahora, por lo que entiendo, va a haber 2 listas al Senado. Exacto. Dentro de ese sublema hay 2 listas al Senado. Dentro de este sublema va a haber 2 listas al Senado. Una, la 1001, la del Partido Comunista, la de siempre, donde, como es costumbre en el Partido Comunista, no van solo comunistas. Uh-huh. Eso es una tradición, ¿no? La 1001, Fidel, Democracia Avanzada, siempre ha sido así, ¿no? Siempre han invitado a formar parte de la lista figuras que vienen de otros sectores del Frente Amplio. Bueno, en este caso, el primer candidato va a ser Óscar Andrade, en la 1001, pero el segundo lugar irá para Constanza Moreira, de Casa Grande, que dejó el acuerdo que en las internas había llevado a su sector a presentarse con el Partido Socialista.
En esa misma lista del Senado, la 1001, irán otros de los sectores. Irá Rafael Michelini, el ex senador del Espacio Socialdemócrata Amplio. Bueno, e irá también Juan Castillo, acá tenemos otro nombre del propio Partido Comunista. Ahí tienen una idea de cómo es la 1001. Por otro lado, estará la lista de Carolina Cose misma, ¿no? Carolina Cose y su, no sé cómo llamarlo, movimiento político, decide jugarse a tener una expresión propia. A pelear por su propia banca en la Cámara Alta. Sí, porque recordemos, en 2019, por ejemplo, Carolina Cose llega al Senado, pero por un acuerdo con la 1001, ¿no? Y iba dentro de la lista de la 1001. Ahora tiene su expresión propia, su lista, va a encabezar una lista al Senado. Entonces, ahí va Carolina Cose primera, en esta lista la 1358, la amplia, y en segundo lugar, el dirigente del que recién hablábamos, Humberto Castro, de Sumemos. ¿Qué pasa? ¿Qué queda, digamos? Bueno, queda que se defina el Partido Socialista, que está en plena discusión interna. El Partido Socialista hace cálculos, por un lado no le daba, dicen distintas fuentes, para si iba por este acuerdo, ¿no? Bueno, no estaba conforme con cómo podía sumar y consolidar su banca en el Senado. Entonces, por ahora no se había sumado, se mantenía con la idea de ir por su cuenta, por fuera de estos sublemas que ya se están consolidando. Y también había voces en el Partido Socialista que señalaban, bueno, que justamente lo que iban a buscar era romper con esos dos grandes polos, ¿no? Que quedaron por ahora consolidados, con este paraguas que decíamos, lidera el MPP, con convocatoria, con la vertiente artiguista y el abrazo, y otros sectores que respaldaron a Orsi, y por otro lado, con este sublema que fue presentado ayer de los sectores más cosistas, digamos. Bueno, el Partido Socialista, dicen también, quería romper con eso. De todas formas, hay distintas posiciones en el Partido Socialista. No tanto entre, digamos, las dos grandes corrientes, entre, como se dice, moderados y ortodoxos, sino más bien también hay... según informaba el Observador ayer, bueno, hay departamentales en el Partido Socialista que se inclinaban más o que han definido que sí van a hacer su propio acuerdo y que puede implicar sí unirse a uno de estos sublemas, ¿no? Pero bueno, por ahora entonces queda ver qué va a hacer el Partido Socialista, que seguramente también lo haga en conjunto con el Partido por la Victoria del Pueblo y la lista 5005, que es con quienes en general ha conformado, digamos, un espacio más amplio, que es Izquierda y Libertad. También queda por definirse, pero ya está a sellarse o sellado en las últimas horas, que hace Andrés Lima con el ENFA, el Encuentro Federal Artiguista, su propia agrupación, esta que también nuclea a distintos sectores y distintos grupos del Frente Amplio a nivel departamental. Bueno, estuvo en negociaciones con todos los sectores Lima para ver cómo se paraba en este escenario. Aparentemente está por sellar el acuerdo con el MPP. Así que por ahí viene posicionándose. Lo que sí, por ahora, digamos, son dos grandes sublemas. Uno, claramente muy afín a Orsi, y eso va a ser también que si llega a ganar Orsi la presidencia sea como su núcleo duro, ¿no? Su núcleo de mayor respaldo. Y otro, que ayer ponía mucho énfasis en esto, en las propias palabras del sublema, unidad para la esperanza, pero también hacía mucho énfasis en, lo señalaba como que iban a trabajar para una victoria del pueblo, las coincidencias políticas. Bueno, ¿cómo se posicionará esa otra ala, digamos, en un futuro gobierno del Frente Amplio? Ese es un punto que queda por ver. Seguramente sean más críticos o estén volcados más hacia la izquierda. Así es como está planteado por ahora el panorama.